¿Qué tal, hermanos? Con el gusto de saludarlos en este miércoles 19 de agosto, servidor Fray Martín García, compartiendo con ustedes algunas reflexiones en torno a las lecturas de la Santa Misa del día de hoy. Así pues, comenzamos escuchando la lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días el Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y diles: esto dice el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar a las ovejas? Pero ustedes se toman la leche de ellas, se visten con su lana, sacrifican las ovejas mejor alimentadas y no apacientan al rebaño. No fortalecen a las ovejas débiles, no curan a las enfermas, ni cuidan a las que están heridas. No hacen volver a las descarriadas ni buscan a las perdidas, sino que las dominan con crueldad y violencia. Mis ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en presa de todos los animales salvajes. Mi rebaño anda errante por todas partes, por los montes y las colinas. Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra y no hay nadie que se preocupe de él, nadie que lo busque. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y se ha convertido en presa de todos los animales salvajes por falta de pastor. Pues mis pastores no se preocupan por mi rebaño, se apacientan a sí mismos y no apacientan a mi rebaño. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Lo juro por mi vida, me voy a enfrentar a los pastores para reclamarles mis ovejas y destituirlos de su cargo. Los pastores ya no volverán a apacentarse a sí mismos. Les arrancaré mis ovejas de la boca y no se las volverán a comer. Esto dice el Señor: yo mismo buscaré a mis ovejas y las cuidaré. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy queridos hermanos, rescatar nuevamente este aspecto de la imagen del pastor, de la imagen de la oveja y el trabajo. ¿Cuál será el trabajo del pastor? El trabajo del pastor, sin duda alguna, es el pastoreo. Y vivimos en una época donde hay mucha confusión. Vivimos en una época donde quizá muchos pretendemos ser pastores, pero no atendemos con solicitud el bien y el cuidado de las ovejas. Y entonces, en lugar de enseñar un camino, de proclamar y de vivir un camino de rectitud y de vida, andamos quizá perdidos, andamos buscando incluso cuál es la senda mejor. Nos falta muchas veces ese aspecto de la fe, nos falta creer en la palabra de Dios, nos falta vivir los principios del Evangelio, nos falta asentar nuestra vida personal a través de los principios de la fe, nuestra vida familiar, no se diga, iluminada por estos principios de la fe. En fin, nuestras sociedades construirlas a través de estos principios. Por eso hay tantas pérdidas, por eso hay tantos sentidos contrarios y contradictorios en la vida, ¿no? Proclamar ciertos valores, la defensa de la vida, el cuidado que hay que tener por la vida, pero proclamar quizá y apoyar el aborto, apoyar ciertas cuestiones contrarias a la propia vida. En fin, no hay caminos que puedan concurrir hacia el bien en ese sentido. Más bien estamos edificando caminos que son contrarios y que no nos van a ayudar, ¿no? Llamada de atención para todos nosotros, para los ministros ordenados, llamada de atención para todos los cristianos, para los que hemos recibido el bautismo y creemos en la palabra de Dios. Para los que hemos sido confirmados en la fe, estamos llamados a proclamar esta verdad y a vivirla, ¿no? Llamada de atención para los padres de familia, porque la enseñanza de una familia se centra justamente, y el bienestar de una familia se centra en vivir estos principios del Evangelio, estos principios de la palabra de Dios, en creer en ellos y en aprender a ser pastores, aprender a preocuparnos por el bien y la integridad. Y el bien no solo es físico, hermanos, el bien tiene que ver con el cuidado
de la justicia, tiene que ver con el cuidado de la educación, tiene que ver con el cuidado de los principios morales, de los principios éticos, de los principios espirituales, de los principios laborales. Tiene que ver no solo con los aspectos del crecimiento físico, del crecimiento demográfico, de tener servicios adecuados, sino también tiene que ver con lo interno, con lo espiritual. Por allí hace falta ser más íntegros. Íntegro significa el hecho de tener todas las dimensiones que le falta o que son necesarias para la vida de un ser humano y vivirlas adecuadamente. A veces solo vivimos un principio, a veces pesa mucho lo laboral, a veces pesa mucho lo recreativo. A veces olvidamos mucho, esta época se caracteriza mucho por el olvido de lo espiritual, ¿no? Necesitamos todo esto que integre, por eso es integralidad, que integre la vida del ser humano, tarea que tenemos por realizar. Ahora los invito a escuchar el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Un solo aspecto de esta tremenda parábola que hemos escuchado el día de hoy. También a cada uno de nosotros el Señor, hermanos, nos invita a trabajar a su viña. ¿Quién de nosotros se anima a responder para trabajar en la viña del Señor? Hay mucho que hacer, hay muchas dimensiones que implica el hecho de trabajar en la viña, pero ¿estamos dispuestos a trabajar en esa viña? ¿Estamos dispuestos a hacer el esfuerzo por aprender del trabajo? ¿Estamos dispuestos a hacer el esfuerzo por desgastarnos? Tenemos una respuesta, ojalá que sea afirmativa y positiva hacia esa invitación a trabajar en la viña del Señor. Hermanos, que todos tengan un buen día.